Hola amigos, en esta oportunidad aprenderemos a cómo calcular el centro de gravedad o centroide de una figura compuesta, ¿no? También aprenderemos a recordar de figuras conocidas cómo se halla el centro de gravedad de figuras simples. Empecemos. En este caso vamos a tener que hallar el centro de gravedad de esta sección compuesta. Para esto nosotros nos fijamos que está representada por figuras simples, ¿no? Ya sea un rectángulo, ya sea un triángulo, ¿no? Entonces es muy importante antes de hallar esto aprender o conocer de algunos centros de gravedad conocidas, como por ejemplo de este rectángulo, ¿no? De un rectángulo nos dice que tanto en el eje X, en el eje Y, nos dice que está a la mitad de la base y a la mitad de la altura. O sea, el centro de gravedad se encuentra a la mitad de la base y a la mitad de la altura. También podemos reconocer de un triángulo, ¿no? En un triángulo nos dice que el centro de gravedad para el eje X está a la tercera parte de la base y en el eje Y a la tercera parte de la altura. Entonces, con estos dos figuras simples ya podemos ir hallando, ¿no?, el centro de gravedad de esta sección. Pero también es bueno recordar o conocer sobre la sección de un círculo, ¿verdad? En este caso nos dice que el centro de gravedad serían los radios, ¿no? Los radios tanto para el eje X como para el eje Y. Nos ayudarías dándole a la campanita para posteriormente seguir subiendo más contenido, ¿no? A ver, empezamos entonces. Nosotros, para hallar este problema, hemos representado la figura en 7 secciones. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hemos particionado, ¿no? Particionado acá en un rectángulo como figura 1, figura 2, figura 3 como rectángulo, como triángulos, perdón, en la figura 4 como rectángulo, la figura 5 y 6 como triángulos y la figura 7 como rectángulo. Entonces, nosotros aplicamos esta fórmula, ¿no? Esta fórmula tanto para el eje, para hallar la coordenada X y para hallar la coordenada Y. ¿Qué nos dice? Que el centro de gravedad se va a encontrar en el eje X multiplicando cada sección su área con su coordenada respectiva. Si nosotros tenemos acá 7 secciones, entonces acá vamos a tener 7 sumandos, que va a ser el área por su coordenada, el área por su coordenada. Y esto lo vamos a dividir entre la suma de las áreas, entre la suma del área de esta sección, de estas 7 secciones en sí, ¿no? Entonces de esa manera es como hallamos nosotros tanto la coordenada X y la coordenada Y, ¿no? Multiplicando, si vamos a hallar para la coordenada X, vamos a hallar todas las coordenadas X. Para la coordenada Y, vamos a trabajar con todas las coordenadas Y. Empecemos. Para esto nos apoyarías mucho dándole a la campanita o dándole me gusta al video para posteriormente subir más contenido, ¿no? Ya sea por ejemplo en temas de momento de inercia, etcétera, ¿verdad? O temas más aplicados a la ingeniería civil. Empecemos. Empecemos con la sección 1, que es un rectángulo. ¿Qué nos decía? Primero tenemos que hallar el área. El área sería la base por la altura, o sea, 15 por 5 sería 75 centímetros cuadrados. ¿Qué más tenemos que hallar? ¿Dónde está ubicado el centro de gravedad de esta sección 1? Nos dice que el centro de gravedad está a la mitad de la base, ¿no? A la mitad de la base y a la mitad de la altura. La mitad de la base, 15 sobre 2, que es 7.5. La mitad de la altura, 5 sobre 2, que sería 2.5. Entonces ya tenemos el área, la coordenada en el eje X y la coordenada del eje Y para la sección 1. Ahora para la sección 2, de igual manera, ¿no? El área de un triángulo sería base por altura sobre 2, que sería 5 por 5 sobre 2, que sería 12.5 centímetros cuadrados. En el eje X vemos que el centro de gravedad se encuentra acá en este punto, pero esta distancia de acá vale la tercera parte. ¿Cuánto valdrá toda esta parte? Debería ser el complemento, ¿no? Las 2/3 partes de la base, y ese está acá, 2 por 5 entre 3, que sería 3.33. O sea, la distancia de acá hasta acá sería 3.33. Y en el eje Y, ¿cuánto sería? Sería toda esta altura, que vendría a ser 5, más este pequeñito, que vendría a ser la tercera parte de la altura. 5 más 5 tercios, que sería 6.66. Ya tenemos la información para la figura 2. Ahora empecemos con la figura 3, que también es un triángulo, que sería 5 por 5 entre 2, que sería el área, ¿no? Que sería 12.5 centímetros cuadrados. En el eje X, por ejemplo, desde acá hasta acá tenemos 10, porque esto vale 5, más otros 5, 10.
más esta partecita de acá. Esta partecita sería la tercera parte de 5, porque la base es 5. Entonces sería 11.66 centímetros. Y en el eje Y de igual manera, ¿no? 5 más la tercera parte de la altura, que sería en total 6.66. Para la figura 4, de igual manera, tenemos que hallar el área, que sería 5 por toda esta altura de acá, que sería 5 más 8 más 5, que sería 18. 5 por 18, 90 centímetros cuadrados. En el eje X, por ejemplo, tenemos 5 más la mitad de 5, ¿no? Que sería 7.5. Y en el eje Y tenemos 5 más la mitad de toda esta altura, que vendría a ser 9. ¿No? 9 más 5, que vendría a ser 14. Para la figura 5, de igual manera, ¿no? El área sería 5 por 5 entre 2, que sería 12.5 centímetros cuadrados. El eje, su coordenada, su centro de gravedad, para la figura 5 sería las 2 terceras partes de esta base, que sería 2 por 5 tercios, que sería 3.33. Y para el eje Y, que sería 5 más 8 más las 2 terceras partes de 5, ¿verdad? Sería 21.33 centímetros. Para la figura 6 de igual manera, hallamos el área, que es 12.5 centímetros cuadrados. El eje y la coordenada del centro de gravedad para la figura 6 sería 5 más 5, que serían 10 más la tercera parte de 5, ¿no? Que es su base, que sería 11.66. Y para el eje Y, ¿no? Su centro de gravedad sería 5 más 5 más 8, que ahí van 18 más las 2 terceras partes de su altura, que sería 21.33. Y para la última figura, como vemos, que es un rectángulo, su área sería 15 por 5, sería 75 centímetros cuadrados. Su centro de gravedad de esta figura va a estar en la mitad de la base, que sería para el eje X 7.5, y en el eje Y sería la mitad de su altura, que sería 5 medios, ¿no? Más toda esta altura, que sería 23. Sería 23 más 5 medios, 25.5. Ahora, teniendo estos datos de cada sección, nosotros aplicamos el centro de gravedad para cada sección. Al final lo vamos a sumar y lo vamos a dividir. ¿De qué manera? Ya tenemos el área, lo multiplicamos por 7.5, ya que primero estamos trabajando hallando la coordenada en el eje X. Sería 75 por 7.5 más 12.5 por 3.33 más 12.5 por 11.66, así sucesivamente hasta la sección 7, que sería 75 por 7.5, que está acá. Y todo esto lo vamos a dividir entre la suma de las áreas, 75 más 12.5 más 12.5, así sucesivamente hasta 75, que está aquí. Entonces, operamos esto y nos sale que el centro de gravedad, el eje X, está a 7.5 centímetros, ¿no? Ahora empezamos a hallar el centro de gravedad de la figura Y. En Y tenemos que multiplicar el área con su coordenada. Como estamos hallando para Y, tendría que ser para Y, ¿no? 75 por 2.5 más 12.5 por 6.66, así sucesivamente, más 75 por 25.5, que está acá. Y eso lo vamos a dividir también de igual manera sobre la suma de todas las áreas, ¿no? Que al final nos da que el centro de gravedad en el eje Y está a 14 centímetros, ¿verdad? Está ubicada ahorita, como podemos ver, tanto en el eje Y como en el eje X. Ya tenemos los centros de gravedad, ¿no? De esta sección, que nos dice que la coordenada en el eje X es 7.5 y la coordenada en el eje Y es 14. Entonces aquí se ubica el centro de gravedad de esta sección para esta figura, que está compuesta, ¿no? Por figuras simples. De esta manera es como nosotros hallamos, ¿no? El centro de gravedad para esta sección, y lo podemos hallar para diferentes secciones, ¿no? Aplicando o teniendo ya conocimientos previos, como vemos en este video. Eso sería todo, amigos. Les invito a que nos sigan apoyando en nuestra página, a que le den una campanita, a suscribirse, a que le den me gusta al video para seguir subiendo más contenido. Y estaremos colgando, como les había dicho, más adelante, ya sea momento de inercia, líneas de influencia, poco a poco más temas con respecto al área de ingeniería, ¿no? Eso sería todo. Cuídense, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.